Amados, gracias demos a Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya gracia y misericordia nos ha alcanzado. He aquí que es el Señor mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y damos gracias porque ha sido Él quien pone en nosotros este deseo sublime de escudriñar su palabra, de hablar de Él, de vivir una vida de agrado en obediencia a su voluntad. En el estudio anterior estuvimos hablando sobre un aspecto muy importante, y es el hecho de que a Dios no se adora a través de imágenes. He aquí que en este estudio que hemos estado realizando basados en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 nos dice que Dios es espíritu y como tal ha de ser adorado. Además, cuando hacemos referencia a Éxodo capítulo 20 versículo 4, y ahí estamos hablando de los 10 mandamientos, nos dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y si Dios mismo nos está advirtiendo sobre este punto específico, significa que es de gran importancia para Él, lo cual debemos tomar en cuenta de manera suprema si queremos llevar a cabo una adoración que sea agradable en obediencia conforme a la voluntad del Señor. Hablamos además cómo la iglesia no debe en ningún sentido confundir el objetivo de la adoración, teniendo a Dios en todo tiempo como el objetivo principal de nuestra alabanza y adoración. Y por último, estuvimos viendo cómo el Señor nos ha ordenado diezmar, en otras palabras, ofrendar el 10% de las ganancias que Dios mismo nos provee, lo cual es algo que Dios ha establecido como una forma de adoración para alabanza de su gloria, constituyendo además una forma de adoración al Señor. Hoy quiero comenzar con una cita del predicador Sugel Michelén, quien nos dice, y cito: la verdadera adoración es algo que ocurre esencialmente en el corazón y que envuelve todo nuestro interior, nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la grandeza y majestad de Dios, así como un corazón maravillado y postrado ante esa grandeza. Y tiene como punto de partida no lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Él es en esencia y lo que ha hecho por nosotros. Amados, es necesario que entendamos el tema relacionado con presentar ofrendas delante del Señor como una señal de agradecimiento por todo lo que nos ha dado y ha hecho en nuestras vidas, lo cual también es una manera de adorarlo. Dios es dueño del oro y la plata, tal cual nos dice Ageo capítulo 2 versículo 8, y se complace en proveernos, mas Él también nos ha dejado como mandamiento diezmar, o sea, entregar el 10% o décima parte de lo que ganamos sin importar el método que empleemos para ofrendar. Esto también forma parte de nuestro culto a Dios, es un acto de adoración, tal cual nos dice Levíticos 27:30 al 32, Proverbios 3 del 9 al 10 o Primera de Corintios 16 capítulo 2. Hagamos lo que hagamos, la décima parte de nuestra ganancia le pertenece a Dios. Además, es importante que tengamos en cuenta las manifestaciones que suceden cuando llevamos a cabo una verdadera adoración por medio del Espíritu Santo. Las manos son levantadas, las rodillas se hincan a tierra, las lágrimas brotan de lo más profundo del corazón, tal como nos muestra el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15. Uno de los efectos de la adoración por medio del Espíritu Santo es que la gente encuentra descanso espiritual, satisfacción y sosiego en Él, algo que luego puede ser llevado a todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en lo social como en lo personal. Asimismo, se produce un alivio y una verdadera liberación de temores, preocupaciones, resentimientos, egoísmos, odio y toda clase de herida emocional. Como nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una de las manifestaciones más hermosas del Espíritu en nosotros es cuando se produce sanidad física, lo cual puede ser algo gradual o incluso llevarse a cabo de manera dramática mediante una manifestación espiritual poderosa, lo cual glorifica instantáneamente a Dios, las cuales quizás muchos de nosotros ya conozcamos mediante el testimonio de muchas personas, los cuales están expresando a través de ello el actuar del Espíritu Santo en este sentido. Mas como lo sintetizó Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 3 diciendo: en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús.
Cuando obedecemos a las enseñanzas de las Escrituras, entonces llegamos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, tal cual nos dice Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Como nos decía Jesús, pensando que todo lugar, desde un gran edificio hasta una humilde casa, puede ser un lugar de adoración mientras se sostenga sobre la base del propósito principal de su existencia. O sea, la adoración, exaltación y alabanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya sea con música, en oración, por medio del Espíritu, ofrendando de manera personal o colectiva en busca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Nuestro objetivo de adoración siempre ha de ser el Dios vivo, único y verdadero, y el motivo de adoración nuestro amor, reconocimiento y agradecimiento por quien es, cómo es, lo que ha hecho y lo que significa para todos los que hemos creído en Él. La verdadera adoración, hecha conforme a la voluntad de Dios, no es algo exclusivo de los domingos en la iglesia, y muchísimo menos algo exclusivo del grupo de alabanza. La verdadera adoración surge como una respuesta del creyente al Evangelio. Una buena y extraordinaria noticia que comienza con una muy mala noticia, ya que todos los seres humanos están en problemas delante de Dios por causa del pecado, buscando explicaciones banales que solo nos alejan de Él. Según Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay quien busque a Dios. Y si hoy estás en una iglesia, probablemente estés ahí porque es Dios quien te ha buscado. La verdadera adoración no tiene que ver con estilos musicales ni liturgias en la iglesia, sino que nace del entendimiento y obediencia a la palabra de Dios, algo que comprende activamente nuestras emociones, no de manera apática, sino con entendimiento de su palabra. El predicador John MacArthur nos dice: la adoración es pobre cuando el conocimiento y la predicación son pobres. Amados, que toda la gloria y la honra sea para Dios Padre en Cristo Jesús, su Hijo amado, entendiendo lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A Dios sea toda la gloria, y a usted, que Dios le bendiga.